Buenas tardes, hermanos. Vamos a empezar, ¿verdad? En esta preciosa tarde. Espero que, pues, durante lo que haya transcurrido de estos días, usted haya agarrado bendición de nuestro Dios. Estamos felices porque, en verdad, mis hermanos, Dios ha tenido cuidado de nosotros en el trabajo. Espero que de usted también. Entonces, vamos a iniciar, hermanos. Y muchas veces, hermanos, me he preguntado por qué, ¿verdad? Después que hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador, todavía, hermanos, hay pecado en nosotros. Entonces, ¿cómo está eso de que hay pecado en nosotros? La verdad es que aun cuando ya somos salvos, todavía, hermanos, seguimos pecando, ¿verdad? Es cierto que tenemos la salvación a través de Jesucristo, pero dentro de nosotros todavía existe el pecado, y Pablo lo decía en la manera de que estamos vendidos al pecado, ¿verdad? Entonces, recuerde que nosotros nunca dejamos de pecar. Se ha dicho muchas veces, hermanos, que somos pecadores arrepentidos, ¿verdad? Y eso es verdad, eso es cierto. Entonces, mis hermanos, pero ¿por qué Dios no nos hace personas con un repelente al pecado? Sí, para que el pecado pues no se nos pegue, ¿verdad? Por ahí, como dicen, una especie quizás de teflón para que se aleje, que se despegue el pecado de nosotros. Pero yo creo que la respuesta, hermanos, está en que Dios quiere que, hermanos, que nos retiremos del pecado por voluntad propia de nosotros. Entonces recuerde que Dios nos ha enseñado, ¿verdad? A través de su palabra lo que es bueno, lo que es malo. Alguien dijo, hermanos, en una ocasión que nosotros pecamos hasta con el pensamiento, ¿no? Pecamos con nuestra boca muchas veces al hablar, ¿verdad? Al decir cosas que no le agradan a nuestro Dios. Pecamos también con nuestros ojos, cuando miramos cosas que no debemos. Ahora imagínense cuando nos enojamos, cómo pecamos cuando hay una persona que está enojada, ¿no? Entonces, recuerde que la recomendación no es que no nos enojemos, no nos debemos enojar como cristianos, pero si nos enojamos es algo que debe de pasarse pronto. Ahora, lo que evita la Biblia que nosotros hagamos, ¿verdad? Es que nosotros caigamos en ira, ¿sí? Porque muchas veces la ira nos lleva a tomar venganzas. Ahora, el pecado no debe de reinar en nuestro cuerpo mortal. Recuerde esto, y este es el tema en esta tarde. El pecado no debe de reinar en nuestro cuerpo mortal. Y vamos a estar basándonos en Romanos capítulo 6, hermanos, en esta tarde. Si usted tiene su Biblia ahí. Siempre me he preguntado, hermanos, si las personas que ya han aceptado a Cristo como su Salvador han obtenido su salvación, ¿verdad? ¿Por qué siguen pecando aún? ¿Por qué no dejan de pecar o no dejamos de pecar? Se ha dicho que somos pecadoras arrepentidos, lo he dicho anteriormente. Ahora, he dicho que el pecado no debe de reinar en nuestro cuerpo mortal. Ahora, déjeme decirle lo que dice Romanos 3, del versículo 9 al versículo 11. Dice de esta manera en la versión Reina Valera, Romanos 3, 9 al 11, dice: ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están, dice, bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Mis hermanos, yo recuerdo que cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios, ¿verdad? Y obedecieron al maligno, ellos se convirtieron, hermanos, en pecadores por naturaleza, y las consecuencias, hermanos, afectaron, déjenme decirle, a toda la raza humana hasta el día de hoy. Ese pecado nos ha alcanzado, ¿verdad? Entonces, recuerde que desde Adán y Eva, cuando ellos desobedecieron a Dios, ¿verdad? Nuestra naturaleza cayó, vamos a decirlo de esa manera. Ahora, esto nos es cuando Adán y Eva, hermanos, obedecieron a Dios, y recuerden, desobedecieron a Dios
y obedecieron a Satanás. Ellos, hermanos, se convirtieron, déjeme decirle, en pecadores por naturaleza, y las consecuencias, déjeme decirle, afectaron a toda la raza humana, hermanos. Ahora, la naturaleza del hombre está afectada por el pecado desde ese tiempo. Entró la muerte, déjeme decirle, la muerte espiritual, que quiere decir la separación de Dios, del hombre con Dios. Sí, por eso Adán y Eva estaban asustados cuando ellos cometieron el pecado. Entonces, recuerde esto, trajo muerte espiritual, trajo muerte física, hermanos, también. Trajo la naturaleza pecaminosa heredada a toda la descendencia, ¿verdad? Trajo la naturaleza del hombre, ahora es corrupta y viciosa, hermanos. Entonces todo se afectó desde que ellos cayeron, ¿verdad?, en el pecado. Ahora, este pecado, hermanos, afecta al hombre en su intelecto, según 2 Corintios 4:4. Afecta al hombre en su voluntad, según Romanos 1:28. Hay consecuencias, según 1 Timoteo 4:2. Afectó el corazón del ser humano, ¿sí? Acuérdese que en semanas pasadas hemos hablado acerca de que, ¿verdad? De la abundancia del corazón habla la boca. Entonces muchas veces hay mucha maldad, hemos hablado en el corazón. También el pecado afectó el corazón del ser humano, mis hermanos. Afectó también la existencia del ser humano. Sí, acuérdense que también se acortaron los días para el ser humano, ¿verdad? A través del pecado. Entonces, alguien dijo, hermanos, que no debemos hablar tanto quizás del problema, sino que debemos hablar más que nada de lo que es la solución al problema. Ahora, ¿cuántas veces, hermanos, hemos dicho, ya no quiero pecar, ya no quiero pecar, ya no quiero pecar, y volvemos a pecar? Entonces, recuerde, Pablo dijo que estamos vendidos al pecado. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza humana, hermanos, todavía aún, aunque hayamos conocido al Señor, todavía cometemos pecados. Alguien dijo, hermanos, que en una ilustración, vamos a decirlo así de esta manera, en una ilustración evangelística, dijo que cuántos pecados cometemos en un día, ¿no es cierto? Y vamos a hablar, dijo, solamente de los pensamientos. ¿Cuántos malos pensamientos tenemos durante el día? Ahora, ¿cuántos malos pensamientos tenemos durante la semana? Y luego decía, ¿cuántos malos pensamientos tenemos durante un año? Ahora, todo eso, hermanos, súmenlo, ¿verdad? Desde que nosotros nacimos hasta lo que tenemos de vida, ¿cuántos malos pensamientos hemos tenido? Entonces, eso, hermanos, nos enseña que en verdad nosotros hemos pecado delante de Dios, y el que diga que no tiene pecado, pues se le considera, recuérdenlo, mentiroso, porque todos pecamos delante de Dios. Entonces, ¿cuántas veces hemos dicho esto, hermanos, de que el pecado, verdad, lo cometemos a diario? Ahora, déjeme decirle, en Romanos 6, en el versículo 12, del versículo 12 al 18, ¿verdad? Habla de esta manera y dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentados vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñorea de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y cuando vemos esto, mis hermanos, ¿verdad? Nosotros estamos viendo que no reine. ¿Qué quiere decir no reine? Entonces, es una palabra muy importante en lo que Pablo dice aquí en Romanos, hermanos. Habla acerca de que no nos gobierne el pecado, no nos debemos dejar gobernar por el pecado, sino todo lo contrario. Dice que nosotros debemos de poner nuestros miembros al servicio de Dios, ¿verdad? Vuestros miembros a Dios, dice, como instrumentos de justicia, es lo que dice la palabra de Dios aquí, hermanos. Entonces, Romanos 6, 12 al 18, hermanos, dice de esta manera, hablando de que somos siervos de la justicia. Dice el versículo 15, hermanos, dice, ¿qué pues?
pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y luego el apóstol Pablo dice, en ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometisteis a alguien como esclavos para obedecerles, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia, dice, para justicia? Recuerde Romanos 6 del versículo 12 al 18. Dice el versículo 17, pero gracias a Dios, dice, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, dice, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de justicia. Recuerde, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregado. Y luego, hermanos, estamos viendo esto, y esta es la información para que nosotros no nos olvidemos de cómo debemos nosotros comportarnos delante de Dios. Acuérdense que estamos hablando en cuanto al comportamiento del cristiano, en cuanto a la relación del pecado, ¿sí? Recuérdelo. Y una de las palabras claves aquí es que no nos dejemos gobernar por el pecado, ¿verdad? Entonces, sabiendo esto que nuestro viejo hombre, dice Romanos 6, sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, dice, a fin de que no sirváis más al pecado, dice aquí. Entonces esto dice Romanos 6:6, mis hermanos. Y otra de las cosas, Pablo escribe que nuestro viejo hombre fue crucificado, ¿verdad? Como si fuera algo ya creído y conocido. Hoy en día, en este tema muy poco conocido entre los cristianos, y los que saben de él no lo creen, por la cual no les ayuda, dice, ni les beneficia. Entonces hay mucha gente que puede leer, hermanos, esto, que fuimos crucificados juntamente con él, pero muchas veces no le damos la importancia que se debe a lo que dice este texto, hermanos, o este versículo. Sí, recuerde que si estamos nosotros crucificados juntamente con él, dice, para que el cuerpo del pecado, dice, sea destruido. Y esto lo dice Romanos 6:6. Entonces es cierto que existe pecado en nosotros, pero recuerde, hermanos, que Cristo murió por nosotros para pagar por todos nuestros pecados, ¿verdad? Delante de Dios, y de esa manera hemos dicho muchas veces en la evangelización de que Dios, hermanos, nos mira a través de la sangre de Jesucristo. Entonces, de esa manera pagó el Cordero Santo por cada uno de nosotros. Ahora, déjenme decirle, mis hermanos, por la fe mantenemos al pecado en donde debe de estar. ¿Dónde? En la muerte, ¿sí? Y así también nosotros nos consideramos muertos al pecado, pero vivos, dice, para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dice, el pecado no debe de reinar, y esto es muy importante, ¿verdad? El pecado no debe de reinar en nuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcamos en sus concupiscencias, dice Romanos 6 del 11 al 12. Pero, mis hermanos, déjeme decirle, y es muy importante esto, ¿verdad? Donde dice que nosotros nos debemos de considerar muertos al pecado. Es cierto que tenemos pecado, que existe el pecado en el mundo, pero una de las cosas que recomienda la Biblia es que nosotros nos debemos de considerar muertos al pecado, ¿sí? De manera que el pecado, dice aquí, no reine, dice, en nuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcamos en sus concupiscencias. Ahora, una página que se llama Cristiano Activo, hermanos, menciona que debemos entender esta enseñanza, ¿verdad? Que esta enseñanza es vital y es importante para cada cristiano. Y déjeme decirle de esta manera, de una misma fuente, ¿verdad? Dice la palabra de Dios en Santiago 3, 10, 11, dice que de una misma fuente no puede salir agua dulce y amarga, ¿es cierto? Y otro pasaje dice que no podemos servir a dos señores. Entonces recuerden, mis hermanos, que nosotros estamos entregados a Cristo, y es cierto, he dicho desde el principio de este
de lo que estamos hablando en el estudio. Es cierto que hay pecado en nosotros, pero ahorita vamos a llegar a un punto muy importante. Tenemos deseos en nuestro cuerpo mortal, sí, pero no debemos obedecerlos. En otras palabras, estamos muertos a los deseos. Hemos recibido poder para hacerlo al entrar en esta batalla de la fe. Por eso dice, muertos con Cristo, crucificados, dice, con Cristo. Por eso dice Gálatas 5:24, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Gálatas 2:20. Si Pablo puede creer que él estaba crucificado con Cristo, también nosotros podemos creerlo. Por eso está escrito, pero los que son de Cristo, dice, han crucificado la carne, dice, con sus pasiones y deseos. Y esa es la recomendación que la Biblia hace a cada cristiano. Es lo que dice la palabra de nuestro Dios, que nosotros, hermanos, los que somos de Cristo, ¿verdad? Hemos crucificado la carne con nuestras pasiones y deseos, ¿verdad? Porque Cristo los clavó todo en la cruz. Ahora, el comentarista, hermanos, dice, nos ayuda a estar al pie de la cruz. No fue al pie de la cruz donde Jesús venció. Tenemos que estar en la cruz. Ahí es donde Jesús venció, dice, a los principados y a las huestes espirituales del infierno. Y ahí es donde nosotros también vencemos. Entonces el comentarista llega a decir aquí, hermanos, que de nada nos sirve, ¿sí?, estar a la pie de una cruz, ¿verdad? Si nosotros donde nos debemos estar es crucificados juntamente con Cristo. Entonces, de esa manera, mis hermanos, nosotros debemos entender esto, ¿verdad? Entonces dice él, de nada nos sirve estar al pie de la cruz, dando a entender si nuestra vida es algo terrible en cuanto a lo pecaminoso, mis hermanos. Por eso, mis hermanos, por eso, déjeme decirle de esta manera, nosotros creemos que la salvación es un regalo de Dios y es recibida por el hombre a través de su fe en Jesucristo y en su sacrificio por nuestros pecados. Nosotros creemos que el hombre es justificado por la gracia a través de la fe y no por obras, ¿verdad? Entonces nosotros creemos que todos los verdaderos creyentes, una vez salvos, son mantenidos salvos en Cristo Jesús por la eternidad. Y hay pasajes que lo apoyan, hermanos. Por ejemplo, Efesios capítulo 2 del 8 al 10, ¿verdad? También, hermanos, Romanos 8:1, donde hemos leído. Entonces, recuerden, mis hermanos, que nosotros creemos que la salvación es un regalo de nuestro Dios. Entonces, nada tiene que ver las obras ahí. Una de las cosas es que Jesucristo, el Dios hombre, era Dios envuelto en carne humana para que Él pudiera vivir una vida sin pecado, derramar su sangre por los pecados de todos los hombres y se levantara de los muertos y regresara al cielo, déjeme decirle, para estar intercediendo por cada uno de nosotros. Con razón, mis hermanos, con razón Pablo decía en Romanos 8:1 y 2, ahora pues, dice Pablo, dice en Romanos 8:1 y 2, dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y mire lo que digo, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que dicen no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado, dice, de la ley del pecado y de la muerte, dice. Ahora, déjeme decirle, mis hermanos, encontré un comentario, hay una ilustración que dice, escuché al acusador rugiendo, expresando los males que yo he cometido. Los conozco muy bien, y aún miles más, pero el Señor no encuentra ninguno. Por eso dice Romanos, en este pasaje, hermanos, dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Aunque el enemigo ruja, grite y nos acuse, hermanos, dice que el Señor no encuentra ninguno de esas cosas en nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros estamos juntamente con Cristo crucificados. Mis hermanos, porque es tan importante entender que somos nosotros justificados en Cristo. Esto no significa que no podemos pecar otra vez.
Nosotros pecamos, ¿sí? Aunque no lo hacemos de adrede, pecamos. Como dije anteriormente, hasta con la mente muchas veces pecamos y sufrimos las consecuencias de esos pecados aquí en la tierra, pero no existe condenación eterna. Esto debe darnos confianza en nuestra relación con Dios. Él no puede mentir cuando Él dice no culpable y no condenación. Está diciendo la verdad y podemos, déjeme decirle, nosotros podemos descansar en sus promesas del Señor, mis hermanos. Recuerde, el pecado no debe de reinar en nuestro cuerpo mortal. Esa es la recomendación. Ni tampoco nosotros debemos de presentar nuestros miembros al pecado, recuérdelo, como instrumentos de iniquidad, sino presentaros vosotros mismos a Dios, dice, como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios, dice, como instrumentos de justicia. Mis hermanos, entonces esa es la recomendación, que el pecado no debe de reinar en nuestro cuerpo mortal. He dicho al principio, mis hermanos, que muchas veces, ¿verdad? Nosotros decimos, ¿por qué si ya somos salvos todavía continuamos pecando? Yo no quiero pecar, ya no quiero pecar, ya no quiero pecar. Y muchas veces, hermanos, a veces sin querer, ¿verdad? Pecamos. A veces, déjeme decirlo con mucho respeto, a veces sabiendo que estamos pecando, seguimos pecando. Entonces, es algo que Pablo dice que no debemos estar haciendo, pero recuerde que el pecado va a seguir en nuestro cuerpo mortal, porque así lo dice el apóstol Pablo. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando sea el rapto, mis hermanos. Y otra cosa, cuando hayamos muerto y hayamos resucitado, recuerde que resucitaremos o tendremos cuerpos nuevos, cuerpos transformados, cuerpos sin pecado. Hasta ese entonces, mis hermanos, el pecado, hermanos, ya no estará en nosotros. Pero recuerde, gracias a nuestro Dios que envió a Jesucristo para salvarnos, para limpiarnos de nuestra maldad. Entonces eso es muy claro, mis hermanos, y es algo que cada uno de nosotros debemos tener en cuenta. Ahora Dios nos mira a través de la sangre de Jesucristo que fue derramada en la cruz, déjeme decirlo, para remisión de nuestros pecados, mis hermanos. Entonces recuerde que Él nos redimió y Él nos limpió. Ahora nosotros somos declarados justos delante de nuestro Dios. Hermanos, gracias por haber estado con nosotros en el estudio de la palabra. Espero que haya sido de bendición, como lo hemos dicho cada miércoles, hermanos. Sigan orando por nosotros para que podamos tener el valor, ¿verdad? Y todo para poder hacer estos estudios. Y que Dios nos dé las fuerzas, hermanos. No se olvide de orar por cada uno de nosotros, tanto como los que están en lo técnico, hermanos, como los que estamos dando la palabra. Ayúdenos a que se propague la palabra de nuestro Dios por todas partes. Entonces, gracias le damos, gracias por su compañía, hermanos. Y ahora vamos a orar y vamos a pasar a los anuncios. Recuérdelo, no se vaya hasta que no mire los anuncios. Hermanos, Dios les bendiga y vamos a orar a nuestro Dios Padre. Te damos gracias en esta hora por el estudio de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a no ser vencidos, Padre, por el mal, por el pecado, Señor, sino todo lo contrario. Nosotros en Cristo Jesús somos más que vencedores, Padre, porque Cristo fue el que nos compró con su sangre preciosa. Gracias te damos, Padre, y oramos a ti en Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Los esperamos la próxima semana. Si Dios quiere, ¿verdad? Estaremos nuevamente, ¿verdad? Mirándonos y estudiando un poquito más de la palabra de nuestro Dios. Gracias, hermanos. Dios les bendiga. No hay mar que tú no puedas abrir, no hay monte que no puedas mover. Hay esperanza para el perdido, hay fuerzas para el débil. Hoy debes tener fe, debes tener fe. Es luz en tinieblas, es la esperanza y Él va
a tu lado está. Tienes que creerlo antes de verlo y confiar en él. Un camino abrirá. Debes tener fe, debes tener fe. Él es la guía en la tormenta y quien me ayuda en la adversidad. Me da aliento cuando desmayo, me muestra su gran amor. Oh, debes tener fe. Es luz en tinieblas, es la esperanza y él va contigo, a tu lado está. Tienes que creerlo antes de verlo y confiar en él. Un camino abrirá. Debes tener fe, debes tener fe, debes tener fe, debes tener fe. Tú me rescataste y vas a mi lado. Es luz en tinieblas, es la esperanza y él va contigo, a tu lado está. Tienes que creerlo antes de verlo